Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Turístico de la ciudad de Emboscada, y el señor Gerardo nos va a hablar de estas bellezas que son las pirámides, ¿verdad?, en la ciudad de Emboscada. Y sí, y esto aproximadamente a ciencia exacta no puedo decirte, pero tiene sus 35 a 38 años en la que comenzó acá la compra de esta propiedad y la construcción de las pirámides. Este señor que tuvo la idea de ubicar acá las pirámides, la réplica de las pirámides de Egipto, entonces, según relató él, sí. Yo estaba cuando eso, muy amigo del finado Carlos Jiménez, que era intendente de la ciudad de Emboscada, fue miembro de la Junta Departamental de Cordillera y en un momento dado fue gobernador interino de la Cordillera. Y en su casa, que está ahí, la casona muy cerca de la iglesia, vino este señor y por ahí escuché que él comentaba tener contacto, que él habló con los extraterrestres y esto le han pedido este lugar y acá para que se construyera las 3 pirámides, que son la réplica de la de Egipto. ¿Quién es la persona que decía haber tenido contacto con extraterrestres? Este señor no tengo muy en la cabeza, pero sí que tengo anotado su apellido, que es el señor Candia. Señor Candia, finado Candia. El finado Candia, que fue el que adquirió esta propiedad, tuvo contacto con extraterrestres. Él lo dijo así. Y ellos le dijeron que construya estas 3 pirámides, esta réplica acá. Acá, en este lugar. En Paraguay, en Cordillera, en este lugar. Este lugar, este terreno sigue siendo propiedad de la familia Candia. Y tengo entendido que ahora está a cargo de este yerno suyo, que es Medina Zagales. Él es el encargado, es propiedad privada y, como lo dijiste, vuelvo a repetir, es un lugar turístico. Las personas pueden acceder, pueden venir a pasar el día. Claro, que está su sacarse encargado. Fotos. Y yo creo que va en expansión, está muy bien cuidado ahora, después de un tiempito que se ha dejado tanto. Podemos acercarnos el lugar, que justamente ustedes sabrán por historia y demás cosas que las pirámides tienen un contacto con la energía solar y es la que emana la salud, devuelve la salud al cuerpo. Entonces este señor ha pedido, según dice él, pero por los extraterrestres, vino y hizo la réplica de las pirámides de Egipto. Aquí están, ustedes lo ven, pueden apreciarlo, y es todo un lugar muy importante para Emboscada y los emboscadeños. El contacto con el sol, según la ciencia, lo que tienen ahí, que acceden a algunos libros de historia, que las pirámides, la punta de la pirámide, en un momento dado, tiene el contacto directo con el sol y es lo que emana la salud al cuerpo. Por eso que las pirámides de Egipto se han construido como
no son más que templos, cementerios, o donde reposan los cuerpos de estos grandes señores, reyes de Egipto, y ellos, las momias están ahí y fueron construidos, según las historias, para mantenerse por millones de años. Entonces, algo más que se sepa de la historia del finado Candia, ¿verdad? Candia. Según tengo entendido, Candia recorrió todo, no digo todo el mundo, pero toda América recorrió. Contando su historia. Contando su historia y buscando el lugar preciso y adecuado para construir las pirámides. ¿El señor Candia era de emboscada o vino a emboscada buscando un lugar como este? Vino a emboscada. Yo no sé, para qué voy a mentirles, su origen, pero he escuchado en ciertas oportunidades su relato en la casa del ya finado también Carlos Jiménez. Y él ha contado que en su recorrido en todas partes no ha encontrado mejor lugar y ha pedido a los extraterrestres. Él vino, adquirió esta propiedad, es propiedad privada hasta ahora, y lo construyó, así como le digo. Él en muchas oportunidades he escuchado hablar de la civilización azteca, que bien es conocido por las historias, que es casi un poco la civilización egipcia. Pero tampoco tuvo ahí la suerte de encontrar, según él, el lugar predilecto para levantar la réplica de las pirámides. Y la ciudad de Emboscada fue la elegida. La elegida, así es. Gracias, muchas gracias por la historia. ¿Qué tal, gente? Baey Chapa, suscríbete a nuestro canal de YouTube Baey Chapa PY.
Bueno, Don Gerardo, ¿No vamos allá? Un poquito, quizá ahí no tenemos una idea. empalme. A ver, cogen vega tu güey. Sí, señor, de Utajara se lo llama ahí el de Niña ya está. Y de boca algo allá de rasea. Bueno, don Gerardo, queremos saludarte y que te presentes a la gente. Maite y ponaban debe a Iteringo. Iba a Paraguay y me esa paitema va esa vagina. Ya lo llaman. Dedico a Seina de Cutacua. El viejo puerto Arecutacua. Viejo puerto Arecutacua en sí está más o menos allá a 1500 metros, justamente en la entrada del río Piribebuy. Ese era el antiguo puerto Arecutacua. ¿Hasta qué año más o menos funcionó eso, don Gerardo? Y digamos que el puerto Arecutacua funcionó al 100% hasta que Emboscada empezó a tener su ruta número 3. Allá por el 1965 por ahí ya fue perdiendo Arecutacua su movilidad por la gente por medio del río. Antes que exista la ruta número 3, a Emboscada se llegaba solamente Por agua. por agua. Sí. Había acá la lancha. Esta lancha venía de Arroyo Siestero y hacía parada acá y luego a Puerto Asunción. Ese era el destino. Otro puerto que tenía Emboscada es el puerto de buque de menor calada. Es el puerto Muelle, que aproximadamente queda de acá del puerto Arecutacua como 7 kilómetros. Ese es un puerto que tenía también Emboscada y, como te digo, es para embarcaciones de menor calada. Ese puerto facilitaba antes la trayectoria del envío de piedras trabajadas a la capital. Se lo llevaba en chata como también en embarcaciones de menor calada, así como le digo. Sí. Y este puerto unía la primera cantera de América y Paraguay, que es la cantera en donde don Carlos Antonio López, según la historia, Sí. ha traído gentes conocedores de Inglaterra y comenzaron el trabajo de los artesanos en piedra y han quedado historias porque hasta no hace mucho ahí en donde era la correccional de menores Panchito López, Sí. está en la primera compañía de minas que luego después pasó a ser la cárcel políticos. Era la cárcel de máxima seguridad que estaba a cargo del entonces, quien en vida fuera el coronel Graus. De ahí venía una línea de ferrocarril, o sea que de zorra lo llamaban. Siempre van a ver en películas en donde hay minas de oro y demás cosas, se usa ese carrito sobre el río. Sí, ese que se... Exacto, entonces esa es la zorra y en tiempo A de eso don... se le llama zorra. Sí, en tiempo de don Carlos Antonio López existía ese medio de transporte hasta el puerto Muelle. Don Gerardo, para entender un poco algo, don Carlos Antonio López había traído ingleses para lo que es el ferrocarril en Zapucay y también trajo ingleses a Emboscadas para la cantera, Para la explotación de piedra. explotación de piedra. Exacto. Esa parte no teníamos a la historia. No. Y a ciencia exacta en libros de historia muy poco se tiene eso. Sí, por eso es importante destacar esa información para dejar en claro también que en parte de la historia de don Carlos también trajo técnicos ingleses a la explotación de piedra. Exacto. Y me habías dicho también que la primera cantera de Sudamérica Es la la de cantera Emboscada. de Emboscada Minas.
según la historia que contaban antes, porque hay que tener en cuenta que América o Nuevo Mundo o Paraguay, que era muy rico en aquella época, Sí. gracias a don Carlos Antonio López. Y hemos tenido la mejor educación, los mejores profesores y también nuestros conciudadanos que han ido a Europa a capacitarse. Entonces, de eso cuenta la historia que esta gente vinieron y trabajaron con los emboscadeños, y también parte de lo que en época del doctor Francias queda en historia. Sí. Los mulatos, los esclavos que vinieron a Paraguay y fueron liberados de su esclavitud. Y esa cantidad de gente vinieron a emboscada y parte quedaron ahí entre Tarumandí, Luque, San Lorenzo. Bueno, seguimos con nuestro recorrido y con la historia de esta ciudad de emboscada. Vengo a decirte, China dorada, la voz antigua del Borajú. Palabra dulce, palabra amada, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra ser comer. Y es el néctar de tu cariño, flor aromada. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Son tus hoyuelos fuentes de encanto, por cuya causa el cetaro va. Son dos capullos de pasional. Bueno, llegamos a la cantera. Don Gerardo de vuelta va a ser nuestro guía. ¿Llegaste, don Gerardo? Sí. Esta cantera fue la primera cantera de América y Paraguay. Ahí está. Esa es, la primera cantera de América y Paraguay. Es cierto que las piedras que se sacaron de esta cantera
se llevaron a Asunción para construir el Palacio de López. Así mismo. Y enfrente mismo tenemos hoy por hoy la cárcel. Y dentro de la cárcel ahí estaba una placita. Aún se ven las plantas de eucaliptos. Y allá a nuestra derecha está una capilla, que era la capilla o iglesia de San José. Y era parte en donde la gente se reunían fines de semana y demás cosas, pero ya estando la institución llamada Panchito López, que era correccional de menores. Sí. Y antes de esto, esta construcción fue la que ha tenido acogida para los extranjeros que vinieron a trabajar por la cantera. Y ahí mismo, lastimosamente, hoy por hoy ya no existe la vía que salía de esta cantera iba hasta el puerto Muelles. Ahí en el puerto Muelles estaban las embarcaciones de menor calada que llevaban las piedras y otras cosas a la capital, al puerto de Asunción. Esa es la historia. Una riquísima historia de esta cantera. Imagínense, una de las primeras canteras de Sudamérica y de América. Lastimosamente que escarbando por ahí historias no lo encontramos. No lo encontramos. Pero la historia que ustedes tienen es así. De generación a generación. De generación. ¿Vamos a ingresar? Sí. ¿Cómo se llama esta cantera, don Gerardo? ¿Cómo se le conoce? Únicamente se lo conoce como cantera de minas. Cantera de así minas. nomás se lo conoce. Porque este es una de las grandes canteras de minas emboscadas. Y detrás de esta cantera hay otra, pero esa ya era, ya después de todo esto, ya gente que vinieron a emboscada y vieron la producción de piedra. Y entonces de esa forma comenzaron a abrirse otras y otras canteras, pero esta es la gran cantera de minas. Esta cantera actualmente está parada, ya no está funcionando. ¿Hasta qué año funcionó? Y tengo entendido que no quiero caer en errores, pero hace un poco tiempo ya que dejó de explotarse la piedra acá. Y hoy por hoy, ahí como lo vemos, es de propiedad privada. Si no me equivoco, es de los Grau, o si es del Ministerio del Interior, no sé. Hoy por hoy no sé a quién pertenece. ¿Quién no conoce estas piedras, verdad? Las famosas piedras Losa. La piedra losa que hay por todo el país. Y salieron de acá, ¿verdad? Y una de las grandes riquezas de esta cantera es el agua. Sí, vemos que tiene una naciente allá. Esta, varias nacientes, acá tenemos. Esto muchas. En época de mucha sequía, lo mismo tiene agua. Siempre tienen agua. Siempre tiene agua. Vamos a acercarnos, Gerardo. Y acá se puede ver que hay una piedra. Muchas nacientes hay, ¿no? Sí, ahora que es una época de mucha bonanza, hay agua por todas partes, pero como
Le digo, vuelvo a reiterarles que en épocas de grande sequía, lo único que nos falta es piedra y agua. Esa es sobra a ustedes piedra y agua. en esta parte. Quiero pasar un poco más hacia allá. La naturaleza no tiene mucha explicación. Estamos en una corona, en un cerro, y a flor de tierra arriba, ahí ustedes pueden ver lo que aproximadamente 3,5 metros es la naciente. Acá no podemos ir derecho. ¿Qué otro sitio histórico fue construido con las piedras de esta cantera de minas? Y Hablamos del Palacio de López, que es y toda Asunción, súper importante. lo que tenían ahí, las piedras, lo concerniente a estructura de piedra que sea de losa, los cordones que antes se usaban ahí entre la ruta y la vereda. Las veredas eran separadas del caminero vehicular con los cordones de piedra que han ido de esta cantera y de emboscada. Por lo tanto que esta cantera por lo menos tiene mucha historia, tanto de vida como de muerte. Porque este inglés que vino a comenzar los trabajos acá, tiene un monumento ahí en el cementerio de Emboscada. Lastimosamente que no se ha podido resguardar estas reliquias, y ahí estaba su apellido escrito, donde decía: lo venció la muerte, no el trabajo. Y era una obra de arte, un arco encastrado así, con unos floreros grandes, más de 1 metro. Hermosa obra, y como le digo, no se pudo mantener esa riqueza que tuvimos a mano. Y esas son las historias de lo que Emboscada tiene, y mucho más, mucho más. Está ahí a paso nomás del río Piribebuy, lo que era la propiedad de los López, la estancia. Ahí está la casa en la estancia de los López, que de España, según la historia, lo tengo entendido, ha traído los López las plantas de olivo, y es por esa razón que ahí lo llaman olivares. Y el maíz, que era muy cercano a los López, entonces en Arroyo y Estero y Emboscada, toda esa riqueza de historia que tenemos nos une, y como te digo, hay mucho que contar. Y está muy conectado el padre Fidel Maíz de Arroyo y Estero, muy cerca de Emboscada, y muy cercano Fidel Maíz a don Carlos también, ¿verdad? Toda Entonces, la familia López la historia estaba unida ahí. unida. Muchas cosas, ¿no? Es una rica historia que por lo general muchas veces no existe en libros, no se ha rescatado a tiempo y va desapareciendo, y lo lamentamos, porque generaciones presentes y venideras se le va extinguiendo toda esa riqueza que tenemos a nuestra mano, en nuestro país, y que debiéramos cuidarlo y alimentarlo día a día, para que propio y extraño disfruten, lo sepan y gocen
Nosotros consideramos que este contenido es histórico ya. Si bien no está escrito en un libro, está relatado por una persona como vos, que con la historia que se te contó en su momento, vos contás ahora, y esto se va registrando en un material, y eso es parte también importante para que los paraguayos sigan conociendo la historia, y lastimosamente no tengamos ese libro de historia. Es una pena, pero tenemos a personas que llevan la historia viva, como vos y como tantos paraguayos ahora que están del otro lado y que van sumando información a lo que nosotros ya tenemos. Muchas cosas de lo que ahora estoy relatando se lo debo también a un gran señor que es, diríamos, un libro abierto, una reliquia para nosotros los emboscadeños, que es don Andrés Mendieta. Este señor es, vuelvo a repetir, es un libro abierto, conocedor de mucha historia, porque él lo ha pasado y él va contando. Él entonces vivió esa historia, te transmitió a vos, y vos hoy le estás transmitiendo seguro a muchos jóvenes acá en Emboscada. Entre ese trajín tengo tantas cosas que mi abuelo, que era ya de la era de López, me ha contado. ¿El nombre de tu abuelo? Es Joaquín Domínguez. Era de la era de López. Y de ahí que entonces, como le digo, no hay registrado nada, pero si vamos en los lugares, estamos yendo y estamos viendo, estamos palpando lo que era nuestra vida de aquella época en historia pasada. Y así son. Y nada más y nada menos les dejamos con estas imágenes de lo que se considera por historia contada por los lugareños de Emboscada, una de las primeras canteras de Sudamérica y de América. Es tu palabra, trino y arpegio, tiene cadencias del purajey. Es el motivo de 100 poemas que siempre inspira Sendia y Ugey. En esta tierra nada es tan bello como tu cuerpo, sé tu pasión. Y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Guarají. Y no te igualan en su hermosura ni los fulgores del Guarají. Llegó la hora de comer y yo tengo que caer con algo, así que muchachos y señoritas, le pongo la Coca-Cola. Hora de almorzar. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola. Sentí el sabor. Don Juan Carlos. Adelante. Araujo. Araujo. Acá ya estamos. Estamos con el señor Juan Carlos Araujo, exjugador De Nacional. de Nacional. Sí, señor. También estuviste por la selección paraguaya. Juvenil. ¿En qué año jugaste Nacional, don Juan Carlos? En el año 82. En Boscadeño también. 81, 82. Sí, en Boscadeño. En Boscadeño. De cuna. Gracias a Dios. ¿Y qué te dejó el fútbol? Muchas amistades. Eso sí, porque jugué poco, tuve la mala suerte de lesionarme muy pronto y tuve que abandonar el fútbol.
tuve una seria lesión en la rodilla Sí. y no pude recuperarme más y nada más jugué 2 años. Y después ya no pude más. Pero seguís trabajando en el fútbol. Sí, lo que más me apasiona es eso. Actualmente soy presidente de la Liga Emboscadeña. Sí. Varios años técnico en la escuela de fútbol. Formé a varios chicos que ahora ya están todos en primera edición acá en nuestro medio. Y sigo muy ligado al fútbol. Para nosotros es un gusto saludarte y que el pueblo de Emboscada también te reconozca, ¿verdad? Por toda tu labor, por más que no haya sido muy larga tu experiencia y tu labor en el fútbol, lo que aprendiste, aplicaste y hoy le estás devolviendo a Emboscada lo que sabes, ¿verdad? Así. Formando chicos, la escuela de fútbol, la liga. Sí, así mismo, Rivero. También fui varias veces técnico acá en nuestro medio, de nuestro club, que es el Club Guaraní, de la selección emboscadeña. Presidente del club por varios años acá en nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y como te digo, ahora estoy como presidente actual de la Liga Emboscadeña de fútbol. Y vemos ahí varias copas. Sí, acá tengo bien, ahí están los... Cuando salimos subcampeón, yo jugué inclusive la Copa Libertadores con Nacional. ¿En qué año fue eso? En el 82, 82. Acá está un reconocimiento de la APF. Ahí está en la PUA, a lo mejor de cuando él estaba como Sí, en la Conmebol. Sí. Y ahí está también el señor Domingo, actual presidente de la Confederación, ¿verdad? Y siempre me invitan también para participar ahí en encuentros ahí por Asunción. También me suele invitar para acompañar a la selección paraguaya en los partidos cuando juega por las eliminatorias. Y eso es un orgullo para mí, Rivero, que siento y sinceramente muy contento por eso. Y nosotros contentos de poder estar contigo y agradecerte de tu tiempo, que puedas conversar con nosotros y saludarle a todo el pueblo de Emboscada, ¿verdad? Vos no te imaginas, Rivero, lo contento que estoy. Esto para mí es un aliciente muy grande, muy contento. No sé cómo agradecerles. Me hubiera gustado que se quede más tiempo para compartir, pero ustedes también trabajan mucho. Y estoy muy contento porque hace mucho que no tengo más entrevistas así para la televisión, ¿verdad? Acá en nuestro medio tenemos radio comunitaria y me siento realizado otra vez. Y te agradezco mucho a tu comitiva, a todos, a los productores, y ojalá que no sea la última. Estamos en la final de nuestro campeonato, muy bravo, está, buenos equipos, y ojalá pueda estar en las finales con nosotros para presenciar un poco todo Cómo esto. se veía el fútbol en el interior. Así mismo, Rivero. No, y para nosotros es importante también destacar tu trabajo, porque lo que vos haces es incentivar el deporte, que es algo sano Así mismo. y que le aleja a los jóvenes de todos los vicios, ¿verdad? Entonces, Eso es lo más importante, ¿verdad? El fútbol. eso es lo que queremos rescatar también en este momento. Justamente estamos pregonando eso ahora acá en la Liga Emboscadeña, ¿verdad? Que el fútbol tiene que ser pasión de multitudes. Esto nos aleja de los vicios y algunas veces, como en cualquier parte, quiere suceder cosas, ¿verdad? Pero estamos pregonando para que no pase eso, ¿verdad? Es por el fanatismo de mucha gente, ¿verdad? Pero vamos bien todavía, vamos bien y ojalá que sigamos así. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rivero. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. El señor Juan Carlos dice que preparó para nosotros un obsequio, que es este, ¿verdad? Algo similar. Acá está un obsequio para la producción de Maíz, pa. Sí, en nombre de todos los componentes acá en la ciudad de Emboscada, me atrevo a entregarte esto, que es producto acá nuestro, de nuestros sufridos canteleros, ¿verdad? Que saben de todo, que saben de esto. Y en nombre de la Liga de Emboscadeña, de los 10 clubes que componen, un recuerdo para ustedes, para la producción, y en especial para vos, Bicho. Muchísimas gracias.
Espero que lo tengan muy bien. Ahí está. A poner. Muchísimas gracias. Ahí está. Va para nuestro museo. Tenemos un mini museo ya de Qué todo lo que bien. nos van obsequiando. Así que vamos a hacer ahí una foto. Ven, Niquita. Ahí, Ángel. Acá. ¿Dónde? Acá. Acá. Ahí está. Espectacular. Muchísimas gracias. Ya se Y va, con se mucho van a quedar todos, cariño. me saca un cafecito por ahí. Con Ya se mucho va. cariño recibimos esto. Y seguimos nuestro viaje. Seguimos grabando. Le agradezco una vez más, millones de gracias. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias por venir. Gracias, Juan. Del Campa y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vrí. En América del Sur un corazón late y con fuerza pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, del cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Ya no creas que el infortunio te ama mi tierra, falta prender el fuego y la pasión. Gente que aún parece adormecida por tanto miedo, tanta injusticia y que lo envuelven en un sopor. Ya no miremos el espejo del pasado, el futuro nos promete esperanza y fe. Levanta la frente a mi pueblo paraguayo, que así podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, del cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, del cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay.
¿Sabías que hay un nuevo instinto que está lleno de sabor, dulzura y es totalmente natural? Este instinto es el instinto frutal y Frutica te invita a que lo conozcas saboreando su nueva línea 100% jugo de fruta. Anímate y libera hoy mismo tu instinto frutal, el más delicioso de los instintos, con Frutica.